Muy buenos días, comunidad de Tuxtla Cultural. Bienvenidos a su programa Hablemos de Tuxtla. Hablemos de nuestra gran y hermosa ciudad en diferentes épocas de su existencia. En este primer programa vamos a tener el honor y el agrado, desde luego, de escuchar a nuestro primer invitado, el maestro Alfredo Palacios Espinosa, quien nos va a platicar muchas anécdotas y experiencias. Bienvenido, maestro. Vamos a dejar los micrófonos a Marta Zambrano y a Fabiola Díaz. Disfruten el programa. Gracias, maestro Marcos, por la invitación y por estar aquí en el programa. Quiero decirles a todos que es nuestro primer programa, Hablemos de Tuxtla, y tengo el honor de nuestro invitado especial el día de hoy, al profesor Alfredo Palacios Espinosa. La verdad, muchísimas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Quiero comentarles que yo me siento muy orgullosa. Yo soy alumna de él y bueno, quiero hacerles una pequeña semblanza. Él nació en 1948 en La Concordia. Él es educador, director escénico y maestro normalista. Y bueno, también tengo aquí acompañándonos a la maestra Zambrano. Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar pues acerca de todo lo que había pasado y lo que ha sucedido en Tuxtla Gutiérrez. Hay algo muy interesante. El profesor Alfredo Palacios es fundador del CEBECH, ¿no, maestro? Así es. Entonces, pues yo soy de la generación del 85 al 95 porque estudié desde el kinder, primaria y secundaria. Y bueno, me encantaría que usted nos platique cómo fueron los inicios del CEBECH, todo el caminar que hizo para llevar a ese nivel a la escuela. Yo empecé en el viejo edificio, que pueden verlo ahí en la fotografía, que está en la Primera Sur 143, o sea, donde ahora está el Banco Nacional de México, esas placitas. Todo eso abarcaba lo que era el centro escolar Dr. Belisario Domínguez. Ahí empecé e inicié ahí 7 años estuve. Vino un proceso irregular, digamos, porque yo para ese momento había sido contratado por la Secretaría de Educación para promover el teatro en las escuelas. Pero con una plaza docente. En el 75, el penúltimo año del gobierno de Manuel Velasco Suárez, como maestro docente tenía yo que participar en un concurso de ascensos para director escolar. Entonces participé, curiosamente fueron 3 años de concursos a libro abierto. Es decir, todo concursante podía ir con sus libros, sus apuntes y todo. Curiosamente, se mostró ahí que muy pocos maestros sabían manejar los libros y entonces se hacían bolas en consultar con los libros. O sea, hay una problemática y me recuerdo un informe del doctor Rafael Pimentel de 1904, donde decía que tuvo que dar de baja a muchos maestros porque no sabían leer ni escribir. Son cosas muy raras y difíciles de entender. Y entonces trajo una cauda de maestros oaxaqueños. Él era oaxaqueño, era la época de Porfirio Díaz y pues gobernador, todos los gobernadores eran oaxaqueños. Y entonces los maestros igual, nos queda todavía en las escuelas sus nombres, Mauro Calderón, Mauro Carrasco, y una serie de maestros Oaxaca. Bueno, lo que te quiero decir es pues que ahí ascendí. Cuando viene el cambio de gobierno, yo debo regresar digamos, a grupo o a la dirección. En ese momento quedaba vacante el centro escolar Belisario Domínguez
y los ponentes para ese concurso para ese puesto era el maestro Jorge Mandujano Burguete, que era maestro en la secundaria del Estado, y curiosamente también había quedado vacante. Y él había sido maestro más de 30 años en el Centro Escolar Belisario Domínguez, y su sueño era ser director de esa escuela, pero también tenía la opción de ser director. Curiosamente ahí yo daba clases también, y entonces éramos los dos propuestos por la directiva estudiantil. Entonces él tenía dos posibilidades, y entonces le quedó más por conveniencia económica quedarse allá, y entonces ahí me dejaron la Beli. En la Belisario, porque antes era La Belisario. Beli. Y entonces ahí empezamos. En el 79 viene el movimiento magisterial y las reuniones estatales de dirigentes se hacía en la Belisario. Y entonces a mí por accidente me nombran coordinador del movimiento estatal. Y ahí tuve que ir y fuimos a negociaciones en la Ciudad de México. Don Juan Sabines Gutiérrez era el coordinador de la bancada de diputados federales en la Ciudad de México, y fuimos a buscarlo a él, pero no nos quería dar la cara. Entonces Pablo Gómez, que ha sido un socialista comunista de toda la vida, lo buscamos a él, y entonces él nos buscó y nos recibió molesto, don Juan, en una reunión, y nos dijo, a ver, con su forma acostumbrada de hablar, a ver, pinches chapanecos maestros comunistas, ¿qué quieren? Y bueno, todos rieron la ocurrencia, y yo le dije, a ver, señor, lo primero, no, porque no somos ayudantes de cocina. Lo de comunistas, si lo dice usted porque buscamos a Pablo Gómez, porque usted no nos daba la cara. Y así, entonces, ahí hubo un primer enfrentamiento conmigo. Curiosamente, al mes él viene de gobernador, y los dirigentes federales van a verlo, pero no nos pasaron la invitación a los estatales. Pero él sí estaba interesado porque él venía, que era el boom petrolero de ese momento, había mucho dinero en México, tanto que López Portillo dijo que habíamos los mexicanos que aprender a administrar la abundancia, ¿no? Sí. Y entonces, y luego don Salomón González Blanco había ahorrado, había hecho pocas obras en su tiempo. Como él renuncia, y entonces viene él de sustituto, don Juan. Pero él ya viene con ideas preconcebidas de lo que hay que hacer, que es ampliar la plaza, y en la Beli estaba programado que ahí fuera el Congreso, ¿no? Que después se modificó y no sé realmente cómo quedó esa propiedad, porque ya se hizo frente a donde está ahorita, ¿no? Pero él tenía ese interés. Cuando le dijeron a Alfredo, ¿quién? Y ahí empezaron a decir, ¿quién? Ah, no, él es director de la Beli. Entonces a él le interesó. Una mañana, Joaquín, su ballet de don Juan, llegó a la Belisario. Pues vengo y traigo una invitación del gobernador, don Juan, para que se tome un pozol con él a las 12 del día. Yo dije, pozol, un gobernador invitando, ¿y a mí? Eso me movió a sospecha. Dije, híjole, pues ahora viene la venganza, ¿no? Entonces le dije a mis compañeros, miren, si no vengo en hora y media y avisan a mi casa, algo va a pasar. Y no, efectivamente, cuando llego a Palacio a los 5 minutos me recibe, y sí, una mesa con 2 jícaras y de pozol, y un platito con 10 chiles blancos así grandes y sal. Era pozol blanco, ¿no? Y sí, llega, ¿qué pasó, mi Alfredo? Muy, muy amigable, y pues yo todo tenso, esperando en qué momento me llegaba el golpe. Y empezamos a tomar el pozole, él
de cada trago se agarraba, se comía medio chile, ¿no? Y yo, pues sí, me gusta, pero no tanto, ¿no? Con uno me quedé ahí jugando, pero yo más a la expectativa. ¿Cuál es? Mira, Alfredo, te quiero decir que la Beli ya terminó su vida ahí. Dije, ahí viene el fregadazo. Bueno, digo, yo pensando que era mi vida en la escuela, ¿no? Porque vamos a modernizar el centro de Tuxtla. Y entonces le digo, ¿qué pasa con la Beli? No, la vamos a poner en otro lado. Entonces en mi cabeza dije, bueno, ponerme va a ser… Pero todavía es el intento de decirle, pero los alumnos nuestros, la mayoría son hijos de trabajadores del mercado, de aquí del centro. Muchachito, ahí donde quiera, dice, no te preocupes. O sea, me cerraba todas las puertas. Entonces dije, bueno, como Calderón de la Barca, no mudarse, pero mejor, por mejorarse. ¿Qué me propone? Pues, ¿qué quieres? Me dijo. Lo que quieras, me dijo. Ah, pues deme siquiera 2 días. 3 días, le dije, no, te doy 2, me dijo. O sea, para hacerte un… Pues es que él venía por 3 años. Entonces él le urgía. Bueno, te espero pasado mañana, tomarnos otro pozole, pero ya con el proyecto. Y entonces ya regresé a la escuela, hablé con los más pensantes, a ver, hagamos el proyecto. Vamos a tratar de sacar lo mejor de esto, porque ya el cambio es inminente. Y guárdense porque necesitamos platicárselo a los maestros, a los padres, para que no se vaya a hacer un lío. Necesitamos decirles cómo. Y entonces a los 2 días efectivamente le damos el proyecto de los 10 grados de educación básica integrada. Y le encantó, me parece muy bien. Ahora necesitamos el lugar. Vente. Y ahí nos vamos en su camioneta. Y el primer lugar pues, propuesto era donde está ahorita, en la calle Central y Novena Norte, donde está el Colegio de Niñas, que también fue modificado, estaba ahí junto a Catedral. El segundo lugar era allá por el Iste, donde también está funcionando la Escuela de Educación Especial. Ese lugar yo lo rechacé por que estaba muy, era una calle muy concurrida, la Novena, ¿no? Y luego fuimos donde está ahora la otra parte del Colegio de Niñas, que es el fraccionamiento La Hacienda, ¿no? Y por último donde por fin quedó, sin saber que era un terreno muy arcilloso, que cuando llueve se hincha y cuando hay seca se abre, o sea, todo eso repercute en la construcción. Hay problemas siempre de filtraciones, de cuarteaduras. Es fangoso. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí se decidió y efectivamente empezó la construcción así rápido, vino, pues nos concedió todo lo que pedimos. Lo único que yo no pedí fue alberca, pero nos puso alberca, ¿no? Y yo le dije, estaba el secretario de Obras Públicas y le dije, bueno, pónganos una mallita, una barda que proteja. Y me dijo todavía irónico Orantes era, Orantes Aramoni, el secretario de Obras Públicas, ¿y no quieres alambre de púas? Pues si es posible, le digo sí, porque prefiero un niño picado de púas y no un niño ahogado. Porque aquí se va a ver bonito, pero el problema es para nosotros, la seguridad de los niños. Y entonces ya el gobernador le dijo, ya, cumple lo que el maestro quiere, ¿no? Y entonces fue así como se inició, se hizo cuando se inauguró. Ahí está la fotografía donde vino José López Portillo a hacer la inauguración, a develar la placa, y de ahí ya, para adelante, ¿no? A hacer un trabajo
en base a lo que habíamos hecho nosotros el proyecto. Aquí en el centro era nada más primaria y era la más grande de todas las escuelas. Tenía 20 grupos. De por sí, la Beli fue la más grande. Sí, sí, de por sí. No, o sea, De por sí, y trae una historia atrás, porque era la escuela, le llamaban la escuela del convento, que hay fotografías todavía donde, mero junto a Catedral, estaba la Beli, que empezó ahí como un nombre de centro escolar. Y ya después fue Belisario Domínguez, después de la gesta del doctor. Y de ahí, bueno, migró a distintos lugares hasta que le hicieron ese edificio en el 42 del centro. En el 42 inicia en el centro, Sí. y después se va. En el 81 se Ajá. va al nuevo edificio. Ya. ¿Sí? No, pues bastante. Y se rescató el frontis que había de piedra, que está a la entrada del auditorio. Había un mural que narraba la historia de don Belisario. Vino Jesús Anaya, que era un pintor muy amigo de don Jaime. Vino y casi nunca estaba. La que casi terminó el mural fue Mina Chapital. Y una vez que yo le dije que no avanzaba a don Juan, porque llegaba constantemente a ver cómo avanzaba la escuela, y o me invitaba a que fuéramos. Le dije, mire, no avanza el mural de la biblioteca. Exacto, la parte Sí, que está en la sí. de abajo, ¿no? Sí, Ajá. y dice, ¿por qué? Porque pues casi no viene. Es que es muy amigo de Jaime, dice, déjalo que se vayan a beber trago, hay que lo termine la mina. Dice. Él te daba las soluciones muy fáciles. Y ahí, de ahí, pues, hace el 28 de marzo, hizo 40 años de funcionar la Beli. Y aunque sea virtualmente, hicieron algunos festejos muy interesantes ahí las nuevas autoridades, y nos invitaron a los que estuvimos en un tiempo a dar nuestro testimonio. Esa fecha se toma porque para protegerlo de cambios, porque se creó como una escuela de excelencia académica, en donde lo importante era el conocimiento y las aptitudes, no la antigüedad como normalmente en el magisterio se toma. La antigüedad sí era importante, pero era un elemento. Los elementos fundamentales era el conocimiento y las aptitudes. Yo le pedí al gobernador un decreto, que existe ese decreto. Lamentablemente, otro Juan Sabines, más por acá, lo echó a perder, ¿no? Sí, no cabe duda que nunca las segundas partes son buenas. Lo que dicen. Esa es más o menos la historia de la Beli, ¿no? Pero en el caso mío yo traigo una historia muy, muy atrás. Precisamente yo estudié la normal en el Centro Regional de Oaxaca, un centro educativo muy de avanzada, de ideas muy fuertes ahí, de izquierda y hasta de derecha. Y entonces yo pertenecí a un grupo de estudios filocomunistas, y gracias a eso nos llegaron a ese grupo 10 becas para estudiar en el extranjero. Como yo estaba ya interesado en el teatro, a mí me tocó irme a Cuba, 3 años. Platícanos de ahí, está muy interesante, ¿verdad? De ahí nos fuimos, me fui, otros se fueron a Checoslovaquia, a Moscú, a distintos lados. Un amigo muy personal, muy cercano, que era del grupo, el líder del grupo, Jorge Mijueiro, se fue a la Patricio Lumumba,
y tiene muchos años que es el secretario general de esa universidad en Moscú. Pues nos fuimos para allá y cuando regreso a dirigir primero en México, en Oaxaca directamente, luego emigro a la Ciudad de México y fui asesor, asistente de escena de Heber Darien y Alejandro Jodorowsky, dos directores de moda en ese momento. Y después me dan contrato para irme a Monterrey a dirigir el grupo de teatro de la Universidad de Nuevo León. Yo estaba ya bien instalado y trabajando bien, ¿no? Cuando me recibo el mensaje de mi madre. Mi madre es de la Concordia y teníamos un ranchito, herencia de su abuelo de ella y bisabuelo mío, que nos lo dejó a los dos. Mi bisabuelo con la esperanza que algún día yo regresara al campo, ¿no? Así es. Y recibo la carta donde me informa que pues, toda esa zona se va a inundar y que había que estar aquí para ver los trámites de la indemnización. Eso modificó todo porque además como hermano mayor yo debía ver por mis demás hermanos menores. Entonces suspendo todo mi trabajo en teatro y me vengo para acá. Y ahí es donde me inicio nuevamente. Aquí no se vive del teatro. Algunos viven del teatro, ¿no? Pero viven no haciendo vive. teatro, pero no del arte del teatro, ¿no? Entonces aquí pues tengo que desempolvar mis estudios de normal. Yo no me había titulado por irme a Cuba, no me dio tiempo. Entonces vengo acá gracias a una pariente que estaba en la Secretaría de Educación y en ese tiempo hacían falta maestros. Me dan para irme a trabajar a dos comunidades indígenas. Primero fue en Oquem, un paraje Oquem, municipio de Huistán, y luego fue en Xichiltón, municipio de Chenaló. Fueron 2 años que yo estuve allá y venía yo cuando había necesidad por la cosa del trámite de la indemnización. Fue así como todavía en esos años aceptaban a maestros mestizos en las zonas indígenas. Después ya modificaron y únicamente maestros indígenas en las zonas indígenas, pero a mí me tocó todavía allá. Luego, el esposo de una compañera, yo ya dirigía pues el grupo de teatro de la universidad, y el esposo de una compañera que estuvo en el grupo de teatro conmigo me mandó una carta, no había celulares ni nada en ese tiempo, diciéndome que su marido había venido de acá como director de la Prevo, ¿no? De la ETIC 19, que estaba frente al parque, donde ahora está el Centro Cultural Jaime Sabines. Ahí estaba la escuela. La Prevo. La Prevo. Porque ahí era Prevo porque estaba la secundaria y la vocacional. La vocacional después se la llevan para que fuera la base para iniciar el tecnológico regional de Tuxtla. Y nada más queda secundaria, entonces pasa a ser ETIC 19. Entonces cuando voy a verlo, él era yucateco, me dice, oye, me siento muy solo, ayúdame, vente para acá. Entonces renuncio a la primaria federal y ya me vengo a la secundaria federal. Y ahí te empiezo a trabajar con él. Pero luego me jala Javier Espinosa Mandujano, que acababa de llegar a Tuxtla como parte del gabinete de don Manuel Velasco Suárez. Se interesó en que sabía que yo era de teatro y quería que yo iniciara el teatro en las escuelas. Él era un hombre que venía de haber sido embajador
en Italia, tenía una cultura muy, es un tipo muy culto y le interesaba. Entonces formamos el primer grupo de teatro. Bueno, te comento también ahí una anécdota. Cuando voy a verlo, lo ve con desinterés, pero luego ve mis documentos. Oye, tú fuiste becado, pero tú eres oaxaqueño. No, le digo. Yo estuve becado en Oaxaca, en la Ciudad de México primero y luego a Cuba, le digo, pero porque don Víctor Bravo Auja, que era subsecretario de Educación Nacional, pues estaba interesado en apoyar a sus paisanos y yo entré ahí, pero no necesariamente por ser oaxaqueño. Yo soy chiapaneco. Bueno, ¿y por qué no me dijiste? Porque él me firmaba mensualmente el recibo para que me dieran lo que correspondía a la beca. Y le digo, bueno, pues si le digo que tal que me quita la beca. Sí, claro. Yo no sabía que usted era chiapaneco. Y así ya hicimos amistad con él y entonces empecé con el grupo de niños que fueron a Oaxaca, fueron a México y luego me dijo, oye, pásate al nivel de preparatorias. Y ya ahí es donde voy a preparatoria, pero ya como catedrático y a tratar de formar un grupo. ¿Y ahí había grupos de teatro? No, antes todavía no. Bueno, Vamos había un grupo con el maestro Luis Alaminos, pero sí, era un grupo de distinta gente, no necesariamente estudiantes. Pero se inicia ahí, iniciamos con las cosas simples y luego fuimos modificando según la demanda. Algunos causaban bajas porque se iban pues a seguir sus estudios y ahí es donde seguimos, ahí es donde Martita formó parte del grupo. Con ella, con el grupo de ellas, con esa generación, hicimos realizamos varias obras, ¿no? Vamos a escuchar a la maestra Zambrano, de verdad que es un gusto también tenerlos aquí porque también es alumna, ¿verdad? Suya. Y gracias a todos los que nos están viendo. De verdad es una plática tan bonita, tan amena, tan interesante, porque son cosas que no hemos vivido atrás y revivirlos. Yo creo que usted ahorita le está pasando por la mente y en mi cabeza pasa el chilito, el pozolito, cómo fueron esas pláticas y cómo llegaron a todo esto. Y bueno, le cedo aquí el micrófono a la maestra Zambrano, que mucho tendrán que compartirnos a todos los que están viendo aquí a través de la página de Facebook y de YouTube. Gracias por la invitación y pues es un gran gusto volver a verlo, maestro Alfredo, después de tantos años. Fue mi maestro en la preparatoria, que en ese tiempo le llamábamos, se llamaba Preparatoria del CECIDI Cash, ¿no? Que era un gran complejo de escuelas. Y yo inicio en la preparatoria y desde el primer año pues me topo con el maestro. Una de las materias era la de actividades culturales y recreativas y ahí es donde él nos da teatro. Ya estaba conformado, cuando yo llego, ya había conformado el grupo de Cofrades de la Pasión, así se llamaba. Creo que tenían 1 o 2 obras de haber iniciado. ¿Albañiles? ¿Los albañiles? Sí, las cosas simples, los albañiles. Cuando ingreso ya al grupo, pues fue un placer para mí hasta la fecha, no solo la formación que me dio como persona, sino los recuerdos tan bonitos, porque créanme que a veces hablamos y decimos los talleres, o por lo menos ahora los jóvenes los talleres los tienen en menospreciados. Pero en mi juventud hubieron 2 talleres que me marcaron y me formaron. ¿Sí? En la secundaria el taller de cocina, pero el de teatro fueron 3 años de intensivas, de ser responsable, de ser mejores. Pues no se debe decir tal vez, pero tiene 45 años que fue nuestra primer obra, 1976, Médico a palos de Molière. Y me acuerdo la segunda obra de Molière que presentamos. Miren aquí, aquí les enseño el elenco, pero vean ustedes que
las obras de teatro del maestro eran con una formalidad y un profesionalismo, todos 16 años, todos estos compañeros estaban a cargo de música, sonido, maquillaje, vestuario, quienes vendían publicidad, todos los actores, todos conformábamos este grupo muy amplio, pero me acuerdo que fue muy renombrado precisamente esta obra del enfermo imaginario, porque fue la Feria de San Marcos. Precisamente aquí en nuestro periódico de 1977, dice que nos invita el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para hacer algo por la Feria de San Marcos, y el 25 de abril del 77 se presenta esta obra en el Paraninfo del ICASH. Sí se acuerda, maestro, todos esos. Y miren, esta es copia porque ya se estaba deshaciendo, pero es muy bonito. Ojalá los jóvenes puedan interesarse en estas actividades que a veces no le damos importancia. Son formadoras. Miren el programa que hacíamos nosotros, que ya los mandaban a la imprenta y todo. Tiene la presentación, aquí habla con palabras estilo de Molière, si lo leen. Acababa de pasar el terremoto de Chiapa de Corzo de 1975, entonces invitaba a que la gente pues fuera a la cultura, a divertirse. Aquí estamos todos los que formamos el grupo Cofrades de la Pasión, y aquí hablaba de Molière. Entonces, pues son recuerdos muy bonitos, yo le agradezco mucho. Tenemos anécdotas, una y mil anécdotas que contar de esto, pero… Cuéntenos cuáles son las anécdotas. Me acuerdo una de las anécdotas, sí se tenía un cierto apoyo económico, pero lógicamente pues no era como un grupo profesional. Entonces tratábamos todos, y más los que hacían la escenografía, el vestuario, pues que sea lo mejor, pero hasta reciclábamos. Entonces me acuerdo que las lámparas, imitando a un siglo XVI más o menos, eran de cono de huevo, en ese tiempo de cartón. Entonces ahí estaban los conitos, pero pintados, ¿no? Y simulaban esas lámparas de ese tiempo. Y yo hacía el personaje de Toñita, ¿no? Ahí o el enfermo imaginario. Y se prendían las lámparas para dar ese ambiente de esa época. Pero creo que hubo un poquito de aire extraño en ese día, y que se prende todas las lámparas, se empieza a quemar, literalmente se quemaba. La obra seguía y me hacían señas que se estaba quemando. Y yo tenía un plumero porque ese era mi papel, no era la criada y yo quería apagarlo y no se podía, pues lógicamente estaba muy… ¿no? Entonces, pues hicimos marometa y media para que uno de allá le soplara y yo medio le soplaba y todo, pero teníamos que mantener esa seriedad porque el maestro, créame maestro, exigente. Y lo mejor que pueda haber es que nos exijan a esa edad de 16 años, porque te crean otra mentalidad. Entonces, teníamos que ser profesionales, no nos podíamos reír y no podía yo gritar, y porque mi plumero empezaba también a arder. Entonces, todo eso lo hicimos, fue una prueba, ¿sí se acuerda, maestro? Pasamos una prueba en esa anécdota de que no rompimos el diálogo, no rompimos la actuación ni el diálogo, nada más lo apagamos como pudimos, y así muchísimas anécdotas. Sí, Martita, yo recuerdo con mucho afecto a Carlos Petris, que no era de actuación, pero era un amoroso del teatro, y entonces él era el maquillista, y de ahí agarró esa profesión hasta su muerte. De ahí ya maquillaba para 15 años, para bodas, pero su inicio fue en el teatro. Y curiosamente él y el electricista
el iluminador, que era otro joven estudiante, no recuerdo su nombre ahorita, pero los dos antes de iniciar la función también se maquillaban. No aparecían en el escenario, Sí, pero sí, también se cierto. debían maquillar. Sí. O sea, sí, todo completo, ellos hacían Sí, su, sí, cierto. ¿no? Y a mí me decían, oiga, usted como director no se va a maquillar, váyanse al diablo. Decía. Pero pues él le gustaba. Recuerdo, aún en el grupo infantil que tuvimos, pues otro que se interesaba de niño de la primaria, era Paco Mayorga, que ahora es un gran estilista, ¿no? Vestidor de cosas, diseñador. Y él estuvo su inicio en el grupo de teatro infantil. Hay un que es rector de la Universidad de Querétaro, es un ex alumno del grupo de teatro de aquí del CECIT, de la prepa. Se fue a estudiar allá, ya se quedó, hizo su carrera, es médico y ahora recientemente ahí ahora en los WhatsApp de repente recibí un mensaje del rector de la Universidad de Querétaro, cuando yo pueda, que yo vaya, que me quieren hacer un homenaje. Y dije, bueno, ¿qué? ¿Quién es? Resulta ser que es un exalumno también. O sea, hay gente que agarró su carrera, algunos siguieron con cosas cercanas al arte y otros su profesión, pero no olvidan el pasaje por el teatro. Les ayudó a formarse. Sí, efectivamente, tengo fama y creo que toda mi vida ha sido de disciplina. El arte disciplina, cuando se toma en serio, ¿no? Esa parte es algo bastante interesante, maestro, porque yo recuerdo que no estaba en el arte, pero yo en el CEBECH fue una disciplina tan bonita que, como dice la maestra, yo comparto mucho la parte de que te quedas con esos recuerdos. Yo recuerdo un día que llegué a la escuela y éramos los Alcacelser, ¿no? Falda azul y blusita blanca. Y mi bies se me deshiló de la falda. Me habla la maestra Anita y me llama y me dice, ven Fabiola, ven para acá. Me dice, ve al taller de tecnología y costura y que te enseñen a surcir la falda. Porque una mujer no debe estar desalineada. No, la maestra Anita, impecable. Me quedó tan grabada sus palabras, no me ofendieron. Al principio sí me sentí, ya sabe, como niña incómoda, porque uno no sabe que si la falda del bies, pero te daban hasta la disciplina de que debes de estar alineada al 100%. Créame, ¿cuándo volví a estar desalineada? Nunca. O sea, nunca. Y lo mismo en los horarios, nada de que tus 10 minutos antes o después, o sea, era en punto. Sí, ¿no? pero Entonces, nunca se regresaba al alumno, sino No. se anotaba para después hablar, cuando era repetitivo, reiterativo, hablar con los padres y decir, mire, claro. procuren que aquí uno de los valores es la puntualidad. También cuando llevaban los zapatos ya muy rajados, había ahí niños que por un peso ellos mismos boleaban los zapatos de los que no sé. Sí, porque teníamos que llevar los zapatos Sí, boleados. limpios. O sea, siempre hubo de alguna manera la parte formativa, que hoy en día se olvida mucho que esa parte formativa no es de las escuelas, es de los hogares, ¿no? Sí. Pero pues hay que recordárselos a los… Sí, mucho, claro. ayudado. Maestro, díganos, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a las nuevas generaciones? Bueno, mira, hoy en día la formación casi nos la está ganando los medios de comunicación. La formación ya está más en la televisión, en tantas formas de comunicación que casi la escuela es arcaica. La escuela viene siendo ya muy desfasada, sobre todo que se han
formado generaciones de maestros con una irresponsabilidad muy grande, que prácticamente son buenos para no trabajar, para protestar, para hacer huelgas, tapar caminos, pero en la parte formativa no. Y creo yo que ahí es la parte que le hace falta a los gobiernos de mucho tiempo, federal y estatal. Es decir, un gobernante cuida su popularidad y cuando se toma decisiones no son populares y entonces es la que nadie quiere tomar. Nadie quiere asumir para no disminuir su popularidad. O toma decisiones como fue el caso del último presidente del expresidente Peña, toma decisiones de emitir, de promover una nueva ley de educación, que ahora los maestros le llaman la mal llamada reforma educativa. Pero lo toma al 11:45, cuando él ya se va, y el actual presidente lo agarró como elemento de campaña para decir que si yo llego a gobernador, a presidente, esa reforma se va. O sea, entonces nadie asume una responsabilidad de que la parte formativa de las nuevas generaciones, una parte está en los hogares, pero también está en las escuelas, y estas no están cumpliendo su función. De un tiempo para acá se ha abandonado esa parte. Y entonces yo recomendaría, sobre todo a las nuevas generaciones de maestros, que retomen su papel de formadores realmente de la educación. Y los padres que exijan también, porque hoy en día es muy cómodo mandar a los hijos y allá que los padres, los maestros los eduquen, y no, en las escuelas ya tienen una buena carga informativa que dar, que transmitir, que es matemáticas, ciencias sociales, español, y el horario se va en eso. Pero la parte formativa, el comportamiento como ser social, no está presente. Entonces, hay hogares donde les enseñan a ser individualistas, egoístas y no sociales. Por eso hay muchos problemas de comportamiento, de convivencia. Oíamos al actual presidente decir que se pusieron contenedores de basura y mucha gente sabe que no debía poner, que levantaron mosaico y lo ponen ahí, desfondan los contenedores, ¿no? O hicieron carne asada y no apagaron ni siquiera las brasas, así los fueron a poner y lo queman. O sea, no hay pues ese sentido de responsabilidad, cada quien hay que ver, ¿no? O sacan su basura y ya no hay que dónde, lo dejan al vecino. O sea, son problemas aparentemente menores, pero que en su conjunto nos muestran una sociedad con muchos problemas. Gran parte de esto es de la escuela, pero también de la sociedad en general. Y creo que es donde debemos reflexionar, no es echarnos la culpa unos con otros, a otros, sino es de que cada quien asuma su parte. Nosotros creo, nos tocó una generación todavía de trabajo, de responsabilidad, y creo que en su medida, ahora que se cumplieron los 40 años del CEBECH, creo que en el balance nos favorece. Tal vez dejamos de hacer cosas porque fue una institución prácticamente de nacimiento, pero creo que se hizo bien. También vimos que se individualizara los maestros por carreras, porque hoy en día vivimos los tiempos de las especialidades. Un maestro ya no es el maestro todólogo, que lo sabía todo, ya no. Ya es un maestro que tiene cierta.
Y cuando un maestro da todas las materias, alguna tiene preferencia y se carga más y deja otras. Si un maestro no sabe matemáticas, pues deja un poco la matemática y se dedica a lo que realmente puede. O ya de perdida, como había un compañero maestro que nos llegó y lo tuvimos que formar, le sobraba tiempo en el aula y con cualquier pretexto lo sacaba a jugar a los niños. No, porque en fin, hay muchas cosas que se pueden hablar, ¿no?, de esto. En la cuestión del teatro, no sé si tenemos tiempo todavía. ¿O ya se nos... tenemos tiempo. Sí, maestro, claro que sí. En la cuestión del teatro, pues formamos aquí, trabajamos con niños, trabajamos con los jóvenes de la preparatoria, como los Cofrades de la Pasión. Llegamos, ahí creo que llegué a dirigir 13 obras con ellos. Con los niños hicimos también Desde 6 teatro obras. Infantil. Teatro infantil. Y de adolescente juvenil. Sí, y luego hicimos ya con un grupo de teatristas, tratamos de reunir a todos los que hacían teatro acá para formar un grupo con la tendencia de hacerlo compañía, de hacerla profesional. A pesar de los problemas que son los egos, que nadie quería ser menos que otro. Imagínense, todos artistas. Sí, ahí, ¿no? Y ¿no? algunos ya se sentían consagrados y entonces pues no querían subsumirse a otros y fue problemático, pero logramos dirigir 3 obras con ellos hasta que llegó un momento en que uno se cansa. Porque hacer teatro digamos, en comunidades, en provincia, digamos, distinguiéndole a la Ciudad de México, hay que hacerla de todo, ¿no? Hay que ir a convencer a los padres para que den permiso a las muchachas, hay que llevarlos a determinada hora a su casa para que no les den permiso al siguiente día. ¿Y cómo era eso en ese tiempo? Porque digo, ahorita los niños ya se mueven sí, más, cómo no. Pero cuéntenos, maestra, ¿cómo le hacía para...? Bueno, eran otros tiempos, ahora es muy diferente y no lo creen, ¿no? Cómo manejábamos toda esa responsabilidad, el compromiso, éramos jóvenes, niños, y cómo nos desplazábamos a pie, no existía otro, cómo caminábamos, cómo hacíamos. Es que si el maestro decía a las 5 se va a ensayar, no hay que si se va a retrasar, no, es que era a las 5 y todos tenían que estar, no era la vida tan complicada, ¿sí? Yo la verdad, yo fui catedrática 30 años de biología en la prepa 1 precisamente y agradezco la parte formativa que me ayudó el maestro para que yo fuera una multiplicadora también y yo sé que por lo menos el intento, como dice el maestro, hicimos de formar 30 generaciones, ¿no? Entonces le agradezco, maestro, esa parte, unos tiempos muy bonitos. Y yo invito a los jóvenes, no importa si es otro tipo de época, intégrense a alguna actividad, es formativa, es satisfactoria, créanme, les va a ayudar muchísimo, yo los invito. Y no solo a los niños o jóvenes. Yo regresé al teatro ya, ahora hace como 5 años, ¿no? Pero no hay edad para esto, por eso sí invito a todos los que puedan hacer, no teatro, sino alguna actividad. Agradezco la invitación, estoy muy agradecida de ver al maestro, saludarlos. Gracias, muy bonito programa, los felicito. Muchísimas gracias, maestra. Pues vamos a cerrar el programa y agradezco el mensaje, algún mensaje que le quiera dar. Ya nos dijo que las nuevas generaciones tienen que encontrar su pasión y yo creo que eso a veces hace falta, ¿no? En los adolescentes o en los jóvenes, a veces de tanta información, como bien lo dice usted, se les olvida cuál es su pasión y ya no encuentran, ¿no? Y hoy escucharla hablar del teatro, hasta a mí me emociona porque te forma, te disciplina y te queda para la memoria. Y bueno, díganos cuál sería el mensaje para esos jóvenes. Es que el mensaje es que tienen que hacerlo, no pueden decir, ahora los jóvenes son muy dados
a que todo lo hacen tecnológicamente, pero quiten la tecnología, vayan a probar algo, por lo menos a probar, no pueden saberlo si no lo prueban. El teatro, hablando del teatro, es una actividad que ayuda a toda edad porque tenemos que memorizar. El teatro es en vivo, tenemos que templar el carácter porque nos vamos a enfrentar a un público y el error que yo cometa lo tengo que corregir en ese momento. Créanme que a los 15 años va haciendo el carácter. Entonces yo los invito a que todas esas actividades que los van a formar, inténtelo, háganlo, no importa la edad que tengan. Tuxtla tiene muchas actividades, no es como antes, era más cerrado el maestro, como comentó, primer grupo de teatro juvenil, con él lo inició, lo formó. Ahora hay muchísimas actividades, entonces sí los invito, no lo dejen. Gracias. Gracias, maestra. Y bueno, el mensaje final del profesor. Bueno, mira, creo yo que efectivamente vivimos en lo que llaman la aldea global, ¿no? Y todo es el mundo, ¿verdad? Desde la casa vemos cómo Israel y Gaza se bombardean, se matan, y lo vemos con una gran indiferencia. Es decir, ¿por qué? Porque todo ese cúmulo de información directa, imágenes, nos va deshumanizando, nos va haciendo indiferentes. No nos damos cuenta que eso puede ser también en nuestro medio, en nuestra comunidad. Somos propensos hoy en día las cosas políticas nos dividen en unos y en otros, sin entender que la política es un juego también en el que hay que saberlo disfrutar, hay que respetar la opinión de los otros. Yo veo en los WhatsApp que de repente alguien escribe alguna historia para probar si lo leen al final, porque la gente no lee. La gente incluso cada vez se especializa en estar mandando cosas ya prefabricadas, ya nada más lo busca y para felicitar a alguien no piensa siquiera 2 líneas, sino manda un ramo de flores, manda una imagen ya prefabricada, y eso no viene de ahora, siempre ha evolucionado. Vemos, por ejemplo, las tarjetas de felicitación de hace tiempo, venía la imagen, pero para que tú escribieras un mensaje, ¿no? Después ya venía todo, si es para niños, si es para… Nada más comprabas la tarjeta y le ponías tu nombre y ya lo mandabas. O sea, todo eso ha ido deshumanizando y de por sí nos quejamos que aquí no leemos. Pues hoy creo que leemos menos. No hay el hábito de la lectura y la lectura nos abre mundos y nos forma también. Entonces yo recomendaría la necesidad de adultos y jóvenes que leamos, que disfrutemos nuestra propiedad. Hemos perdido figuras educadoras. Primero era el hombre nada más el que salía a trabajar y la mujer se dedicaba a educar a sus hijos. Después la mujer se incorpora también al trabajo y había una abuela que se dedicaba. Hoy las abuelas no quieren ser abuelas, ¿sí? En la idea de ser permanentemente jóvenes. Entonces también ahí se pierde edades bonitas. Había una nana también, que hoy en día esa nana ya no, ya si quiere trabajar, pregunta si hay niños, entonces no quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque evolucionan los derechos, correcto, pero esas figuras se van perdiendo por esas modas que nos transmiten los medios, ¿no? La mujer, mujer y hombre, su eterna juventud, querer seguir siendo joven, está bien, pero hay edades que se pueden disfrutar muy bien. Entonces hay que leer, yo diría esa parte. No hay que abandonar, recordar que somos seres humanos, que debemos tratar de comportarnos como tal y que no vivimos aislados, vivimos en una sociedad y tener que aprender a comportarnos y ayudarnos entre nosotros. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias, maestro. De verdad es un gran mensaje de parte de los dos.
y pues fue muy grata esta charla, muy amena, y bueno, quiero recordarles a todos los que nos están viendo que no se pierdan nuestros próximos programas. Vamos a tener invitados tan grandes como los que tenemos el día de hoy, y que pueden encontrarnos en la página de Facebook Tuxtla Cultural y también en el canal de YouTube, también como Tuxtla Cultural, para que puedan ver esta charla tan bonita que tuvimos. Les agradezco muchísimo el tiempo que nos están regalando. Gracias. Y es un honor para mí tenerlos a los dos invitados. Muchas gracias.